El tema del día de hoy se titula La increíble resurrección. La increíble resurrección. Parece contradictorio en el sentido de que supone que nosotros debemos de creer la resurrección. Entonces, al utilizar la palabra increíble, ahorita van a ver por qué la utilicé y ver cómo lo tengo en 3 puntos. Y el primer punto es: una vez que Jesús murió, ¿creyó alguien que iba a resucitar? Ese es el punto número 1. Una vez que Jesús murió en la cruz, ¿creyó alguien que iba a resucitar? La vez pasada mencionábamos ya como en el caso del malhechor, el segundo malhechor, él sí creía, ¿verdad?, que hasta Jesús iba a venir por los suyos y dijo: acuérdate cuando vengas a tu reino. Pero ya hablando de los apóstoles, los discípulos, hablando de la gente que estaba con vida, hablando de las personas, ¿verdad?, las mujeres, todos ellos pensaban que realmente al tercer día iba a resucitar, después que lo vieron clavado en la cruz y que padeció. Veamos primero a Marcos capítulo 16, versículo 1 al 3. El primer punto es: una vez que Jesús murió, ¿creyó alguien que iba a resucitar? Marcos 16, 1 al 3. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Y ha salido el sol. Ahora, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. ¿Sí se acuerdan qué significa la palabra domingo en español? El día del Señor. Punto 3, el versículo 3. Fíjense lo que decían las mujeres. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ahora, ellos iban allá al sepulcro. Ustedes han visto, ustedes no sé si han visto a la gente cuando va a los sepulcros, cuando va a los panteones, o si usted no ha ido, tal vez en la tele. Ahora, yo no sé, en el caso de nosotros, como familia, la familia Pacheco, nosotros no estamos acostumbrados a, cuando enterramos a nuestros muertos, ir a visitarlos. Simplemente no hacemos eso. Yo ni siquiera, ahorita si ustedes me dijeran: ¿dónde está su abuelo enterrado? No sabría. ¿Dónde está su abuela enterrada? No sabía. Y en el caso, por ejemplo, de con mi abuelita, pues no llegué yo a cuando hicieron eso de ocultarla. Ni siquiera fui después. Si me explico, cuando yo fui para allá, a México. Y con mi abuelo, pues nada, me acuerdo, pues sí, yo tenía como 8 años. Y luego mis otros 2 abuelos americanos. El primero, pues me refiero a mi abuelo, pues ellos escuchaban y todo eso, pero nosotros estábamos en México. Y luego, cuando fue mi abuelita, yo sí fui. Pero si ustedes me dijeran: a ver, hermano, usted vaya en el carro y vaya y dígame, no sabría, tendría que investigar y todo eso. Entonces, una persona que ya está muerta, ya está muerta. Si estaba en Cristo, está con el Señor. Pero ya no hay como eso de que andar ahí y andar según esto hablándole: está muerto. ¿Se me explico? Acuérdense que una de las cosas que Dios no quiere es que nosotros estemos hablándole ¿a quién? A los muertos. Entonces, en este caso, ellas iban para allá para ungirle. Es decir, pues porque nada más se acuerdan que agarraron que los cuerpos y los metieron ahí. A Jesús, ¿verdad? El cuerpo de Jesús. Y pues en el caso de José, Arimatea, ¿verdad? Y ellos iban muriendo y todo eso. Pero ellas sintieron como que no tuvieron el chance de hacer algo, ¿verdad? Para que esté oliendo bonito. Así como el cuerpo se va descomponiendo. Entonces, por eso hice compraron especias aromáticas para ungirle. Pero mi punto es iban al sepulcro para ver a Jesús vivo. No. Ellos estaban viviendo porque pensaban: van a ir a un muerto y simplemente lo van a preparar, lo van a poner bien para que no que apuradamente lo metieron ahí todo eso, sino querían darle, por decirlo así, sus honores de que sí, tener para que huela bien, que era una de las cosas que hacían. Entonces, versículo 3, que dice: pues ¿quién no va a remover la piedra? Entonces, acuérdense, cuando las personas van a los panteones, ¿van a visitar a un vivo o a un muerto? A un muerto.
y les ponen flores y todo eso. Uno dice, en vida les hubieras dado, ¿para qué el muerto? No lo va a disfrutar. Entonces, ¿se acuerdan de por qué habían ordenado poner una piedra? Porque ellas decían, ¿quién nos va a remover la piedra? Porque habían puesto una y la otra, y hasta sellada, y hasta con soldados. ¿Y se acuerdan por qué? Porque hasta sus enemigos, o sea, los enemigos de Jesús, sabían que Él había dicho, moriré, pero el tercer día resucitaré. Hasta los mismos enemigos de Jesús sabían que Él había dicho, en el tercer día voy a resucitar. Y decía, y para que no vengan los discípulos y se roben el cuerpo y digan, ¿verdad? Resucitó, resucitó. Vamos a poner todo esto, este sello y todo, para que no haya ninguna manera de que se lo roben. Entonces es interesante, si hasta los mismos enemigos de Jesús sabían de que lo que había dicho Jesús una y otra vez, que iba a morir y que iba a resucitar el tercer día. ¿Sabían los apóstoles eso o no? Claro, ¿sabían los otros discípulos? Porque aparte los apóstoles sabían más gente. Claro. ¿Las mujeres sabían eso? Sí, toda persona que pudo haber estado ahí en una predicación de Jesús en sus 3 años de ministerio tuvo que haber escuchado lo que Él dijo, de que iba a ser necesario morir y al tercer día resucitar. Pero interesantemente, vemos aquí las mujeres, aún ya siendo el tercer día, ellas iban a visitar a un muerto. Entonces, porque todos, incluyendo los enemigos de Jesús, sabían lo que había dicho. ¿Las mujeres sabían o no? ¿Sí? Entonces, ¿lo creyeron o no lo creyeron? Después de que vieron cómo lo que le pasó a Jesús y cómo fue crucificado y todo eso, no creyeron. No creyeron. Ahora, en Marcos 16, 9 al 14, ahí mismo en ese mismo capítulo, pero Marcos 16, 9 al 14, dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Después vamos a ver esa historia. Dice, de quien había echado 7 demonios, o sea, en el ministerio de Jesús. Eso le había pasado a María. Versículo 10. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, porque había aparecido a ella. Después vamos a ver más abiertamente eso en otro evangelio. Pero fíjense, cuando ella lo hizo saber a los que habían estado con él, es decir, a los apóstoles, ¿qué dice ahí? ¿Que estaban qué? Estaban tristes y llorando. Para ella era el tercer día. Estaban tristes y llorando, ¿por qué? Porque estaban lamentando de la muerte de Jesús. Pero ya es el tercer día. O sea, ¿por qué no están en el sepulcro ahí esperando cuando venga su resurrección? ¿Creían o no creían? No creían. O sea, que iba a resucitar. Versículo 11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué dice ahí? No lo creyeron, aun cuando alguien les dijo, ¡yo lo vi! Versículo 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, y después vamos a abundar más en eso, en otra parte. Yendo al campo. ¿Te acuerdan del camino de Maús? Versículo 13. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. ¿Y qué dice ahí? Y ni aún a ellos creyeron. En primer lugar no creyeron porque no se fueron a presentar a la tumba para ir a ver resucitado, sino que no creyeron a las mujeres, tampoco creyeron a estos otros, dicen, ni aún ellos creyeron. Versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Por qué dicen los 11 mismos? Judas él ya se ahorcó. Dice, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Se digan, ya Jesús se les apareció, ¿y qué fue lo primero? Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Fíjense. Ahora yo quería preguntarles a ustedes, ¿cómo se sentiría usted si lo dejaran plantado en el aeropuerto? O lo dejaran plantado plantado en la estación de autobuses. Imagínense, yo vengo de viaje, imagínense que alguien lo vaya a visitar de su país, de El Salvador, de Guatemala, de México, y ya con las maletas, y nada, y nada, y nadie, y nadie, y nadie, hasta que de repente, bueno, ya agarra un taxi, igual. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Bien bienvenido? No. O capaz de que porque cuando usted
usted les dijo, ellos dijeron, ay, sí, hombre, ya me lo vas a venir de aquí de El Salvador, no te creas, ¿sí me explico? O capaz de que usted cuando fue a su país, vean, sí, hombre, como que vas a venir, no te creo. ¿Sí me explico? ¿Cómo se sentiría? Bien mal, ¿no? Ahora, entonces uno se imagina, imagínense, o sea, Jesús le dice, yo voy a resucitar al tercer día. ¿Resucita? Nadie. Y los que estaban soldados, ¿se acuerdan de los soldados que vieron todo? Se quedaron como ¿qué? Como muertos, dice, estaban espantados, se quedaron como muertos. Cuando vieron ahí el ángel, ¿verdad? ¡Pum! Quitar la piedra y sentarse sobre ella. Y pero nadie los encontró. ¿Qué pasó? Y luego fíjense, entonces dice que triste, ¿no? Que no habiendo ya creído en eso, nadie lo esperó. Entonces Lucas 24, fíjense lo que dice Lucas 24, 9 al 12, hablando de una evidencia de cómo no creyeron. Dice Lucas 24, 9 al 12, y volviendo del sepulcro, dieron pruebas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Acuérdense, porque están nosotros que vamos a cosas y hay más discípulos. Versículo 10. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y a las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Versículo 11. Fíjense lo que dice aquí. Versículo 11. Mas a ellos, ¿a quienes? A los apóstoles, les parecían, ¿qué cosa? Locura las palabras de ellas, y no las creían. O sea, no nada más no le creyeron, que vimos a Jesús resucitado y todo eso. No nada más no te creo, sino estás loca. Estás loca. Versículo 12. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro. Ahora ustedes cuando ven toda la historia saben que fue Juan y Pedro, ¿no? Y ustedes ahí en la portada del boletín, ¿quién es el que está dentro de ahí del sepulcro? ¿Se acuerdan de la historia? El que está dentro vendría siendo Pedro. El que está afuera, que se quedó a la puerta, viene siendo Juan. Porque Juan llegó primero, pero se quedó ahí afuera. Y Pedro también corrió, pero se metió. Entonces es la ilustración que tienen ahí ustedes. Entonces, pero fíjense, le parecían locuras. Pero para Pedro, en comparación a los otros apóstoles, era como el más aventado, ¿no? Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti sobre las aguas, ¿se acuerdan? O cuando decía, Señor, tú quieres que cuando perdonemos 70 veces 7, así como dando a entender la respuesta correcta. Dice, no, digo, él decía 7 veces, y Jesús le conoce, los 70 veces 7. Pero siempre era el más aventado, y a veces en su aventamiento pues se equivocaba, ¿no? Así como cuando también le cortó la oreja aquí. También me das, se chingó. Entonces era el más aventado. Entonces él, digamos, escuchó y todo, como, no, hombre, estás loca y todo eso. Y pues, órale, yo voy a llegar a ver. Acuérdense que también Juan fue. Pero fíjense aquí, en el versículo, ahí mismo, Lucas 24, versículo 15 al 25. A propósito, me estoy sentado nada más para ver sobre la evidencia de la incredulidad. Versículo 15 al 25. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, que son los de camino de Emaús. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. A propósito, que no lo reconocieran. Eso es a propósito. Quería escuchar qué decía. Versículo 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Hablando y tristes, muy tristes. Versículo 18. Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas. Bueno, ¿alguien de aquí se llama Cleofas? Qué bueno, porque iba a decir qué raro nombre no es. No, qué bueno. Le digo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, que todo el mundo, ¿verdad? Sabría de los acontecimientos. Todo el mundo, esto es muy claro por lo que vamos a decir después. Recuerden, todo el mundo sabía. Era muy extraño que alguien viniera y que no supiera de lo que estaba pasando. Versículo 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Versículo 20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y fíjense lo que dice el versículo 21, qué triste. Dice, pero nosotros esperábamos que
que Él era el que había de redimir a Israel. Nosotros esperamos. ¿Sí me explico? O sea, se murió todo eso, nosotros que pensábamos que Él era. ¿Sí me explico? Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Dan a entender? Y no era. Dice, y ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Cómo no les timbró en la cabeza tercer día? Ay, yo no creo que Él dijo algo del tercer día. Versículo 22. Y todavía fíjense en su incredulidad lo que dicen, porque ya habían dado testimonio a ellos. Fíjense, aunque también, dice, nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron a sepulcro. Antes del día se refiere antes de que el sol estaba allá arriba, porque acuérdense que fue muy en la mañanita, tempranito cuando fueron. Entonces por eso dice, las que antes del día fueron a sepulcro. Versículo 23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Fíjense, o sea, ellos ya habían escuchado eso también, y aún así nosotros pensábamos que Él era. Versículo 24. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro. ¿Quiénes se acuerdan? Pedro y Juan. Fíjense, no, ellos sabían de esto, y ahora sí estaban. Dice, llegaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. O sea, ¿con qué tenemos duda? Porque sí, no está ahí, pero pues ¿dónde está Él? ¿Dónde está? Versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Qué curioso, ¿no? Todo lo que los profetas han dicho. O sea, no nada más independientemente de que ellos vieron, estas personas que les dieron testimonio, sino desde las escrituras están ahí descritas. Y ya pues Jesús les empieza a predicar de Moisés y los profetas, de cómo era necesario que el Cristo padeciera. Y ellos como que les ardía como el corazón, ¿se acuerdan? Después ellos dicen, entonces Él les predicó acerca de la necesidad de padecer. Y cuando ya, ¿cómo fue que lo reconocieron que era Jesús? Cuando partió, cuando ya iba a comer con ellos, y ¡pum! En eso se sumó. ¡Era Él! ¿Verdad? Y ¡pum! Se regresaron para entonces contarle a nosotros. Ahora vemos ahí, Lucas 24, 36 al 43, versículo 36. Ya le están diciendo ellos lo que vieron y todo. Versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿verdad? Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Versículo 37. Entonces, ¿qué dice? Espantados y atemorizados pensaban que veían espíritus. ¿Se acuerdan cuando Él había andado por las aguas? Lo que dijeron, ¡un fantasma! ¡Un espíritu! Que espantados y atemorizados se puso en medio de ellos y consta que era con su cuerpo resucitado. Y ¡wow! Un fantasma, o sea, ¡wow! Un espíritu, se espantaron. ¿Y qué pasó? Fíjense el versículo 30. Ahora quiero que quede bien claro esto, porque hay unas religiones, creo que entre los testigos de Jehová creen que Él resucitó, pero no realmente en carne, o sea, realmente no físicamente, ¿se me explico? Sino como una resurrección espiritual. Pero no el que, claro, o sea, que no fue así, sino fue su cuerpo. El espíritu no es el que muere, o sea, es el cuerpo el que muere. Entonces, pues, no, pues este es espíritu, ¿verdad? Porque pues, nosotros lo vimos bien muerto ahí. Esto tiene que ser un espíritu. Y entonces fíjense el versículo 38. Pero Él, hablando de Jesús, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Versículo 39. Mirad mis manos y mis pies. ¿Por qué dice mirad mis manos y mis pies? Porque iban a tener las marcas, ¿no? De que Él era el que estaba en la cruz. Y un espíritu no iba a tener esas marcas. ¿Sí me explico? Un espíritu no iba a tener esas marcas. El cuerpo, sí. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Se palpa de Él. ¿A un espíritu se le puede palpar? No, se palpar. Vean. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Así como usted, a ver, toca al hermano que está a su lado. Así lo podían tocar, ¿sí me explico? Así de bien, hermano. Les dije que lo tocaran, no que lo toque al hermano que está a su lado. Entonces uno, así, hermanos, así lo podían tocar. Cerciorarse completamente que sí, Él era. No era un espíritu.
Versículo 40. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Se los mostró. Versículo 41. Y como todavía ellos de gozo, que dice ahí, no lo creían, así, ay, no sé si es cierto. O sea, ya pensamos que como una persona no sabe ni qué pensar, si será cierto o no será cierto, o me pellizco, porque será un sueño. Si nos caímos que de gozo no la creen y hasta se pellizcan a ver si es cierto, o tal vez no es cierto. Pero como todavía había algo de como que de duda, fíjense lo que dice ahí, que todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados. Les dijo, o sea, Jesús, ¿tenéis aquí algo de comer? O sea, a propósito de Jesús, para que no se crea nada de duda, ¿tenéis aquí algo de comer? Versículo 42. Entonces le dieron parte de un pez asado. Pez asado. Ya lo saben, ¿verdad? Dice, y un panal de miel. ¿Un espíritu podría comer? No, para nada. Y él comió, hermanos. Él comió, ahora en su cuerpo glorificado. Es que curioso. Entonces, cuando ustedes se pregunten, ¿nosotros podemos comer cuando tenemos un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, como dice la palabra de Dios que vamos a tener? Sí, porque él comió. Él comió. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó, ¿y qué dice? Y comió de la... Miren para que vean. Que yo soy, o sea, que está ahí. No podían negar, ¿verdad? Que el pez lo acaban de asar, está eso, y cómo bien que se lo puede comer. Entonces, poner pruebas. Luego, Juan 28, vamos a ir ahora a Juan 28. Juan capítulo 20, versículo 8. Dice, entonces entró también el otro discípulo. ¿Se acuerdan cuál era el otro discípulo que también fue al sepulcro? Juan. Pedro fue también Juan. Entonces aquí está hablando no del sepulcro, sino que se refiere, fíjense, y entonces entró, ustedes pueden ver el contexto, yo no voy a leer el versículo 8 ahorita. Dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, era de Juan. O sea, pero ahora estaba viviendo, entrando a donde estaba Jesús y los apóstoles. ¿Y qué dice ahí? Y vio y creyó. O sea, aún cuando ellos maravillados fueron al sepulcro y vieron que no estaba ahí, no lo habían visto a él. Pero una vez que lo vieron, y al ver Juan, vieron y creyeron. Entonces, ahí mismo en Juan 20, pero versículo 11 al 16. 11 al 16. Pero María estaba afuera, que dice, llorando. Ahora que estamos hablando otra vez de aquella vez cuando María fue para allá, para el sepulcro. Estaba llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Versículo 13. ¿Por qué estaba llorando? Porque está muerto. ¿Pero qué pasó? No está aquí. Versículo 13. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. ¿Qué cosa? No, está viendo unos ángeles. Ahí donde está. Digo, lo primero que uno pensaría, pues sí, algo pasó aquí, algo maravilloso. No, todavía está llenando cosas que. Y hablando de los ángeles así. No, en este caso los ángeles no tenían que decir, no temáis. No, ya estaba en su lloro y lamento, que sí que se dio cuenta de cómo son los ángeles. Y dice, no, pues que no sé dónde se llevaron. Y está refiriéndose a su cuerpo, al cuerpo del Señor, o sea, como que se lo hubieran agarrado y quien sea se lo llevaron. Dice, y no sé dónde le han puesto. Versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a quién? A Jesús, a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Versículo 15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era ¿quién? El hortelano. ¿Sí explico? O sea, él pensando, este es el que aquí cuida aquí, porque acuérdense que el sepulcro estaba al lado de un huerto. Y el día de hoy hay uno que piensa que podría ser el que era. El día de hoy, dice, ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, o sea, el cuerpo, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré, o sea, yo me encargaré de ese cuerpo. Entonces, fíjense, hasta Jesús pensó en el hortelano.
Versículo 16, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir? Maestro. Entonces ya lo reconoció. Es Jesús. Ahora ahí mismo en Juan 20, versículo 24 al 29. 24 al 29. Este es el que todos conocen. Y unos dicen, Tomás, ¿qué? Tomás el que duda, ¿verdad? Tomás el dudoso, Tomás el incrédulo. Y todos le echan a Tomás. Pero el Tomás era fue uno de tantos, siempre con todos los demás tampoco creyeron. Ni las mujeres, ni los apóstoles, ni ahora y cuando venían y les daban testimonio que habían visto, aún así no les creían, están locas. Entonces fíjense, pero todos conocemos esa historia. Entonces, Juan 20, 24, 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamábamos Dídimo, dicen los que saben que Dídimo es como decir segundo. Entonces él ha sido el segundo génito en su familia. Y dicen que las personas que son segundo génitos, que tienen un hermano mayor, al principio cuando ellos crecen son muy crédulos. El hermano mayor, ay mira, ¿sabías que esto? Sí, sí, entonces crecen siempre el muchacho mayor siempre haciéndole tretas y cosas así al menor. Entonces dicen, ya cuando ya crecen, ya se ponen en una idea de que yo no lo voy a creer a nadie. Imagínense, yo soy el último. Yo soy el último. Yo más quiero pruebas, más evidencia. Entonces, ¿qué pasa? O sea, cualquiera lo hubiera dicho, ay, fíjate que se pareció a Jesús. Sí me explico, o sea, por lo mismo de que, no, yo quiero pruebas. Porque entonces es lo que dicen uno, ya, Dídimo segundo, entonces una persona que ya le han dicho cosas en su crecer. Entonces dice, no estaba con ellos cuando Jesús vino. La primera vez que se apareció ya a todos. Versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, no les digo, no nada más que se me aparezca, sino que yo realmente vea que era el mismo el que estaba en la cruz. Dice, y metiera su mano, ¿qué dice? En su costado, ¿qué dice? No creeré. Versículo 26, 8 días después, o sea, en otro domingo, dice, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Ahora sí, Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros, de otra vez. Versículo 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. O sea, ¿creyó o no creyó? Creyó. Versículo 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Pero conste que los demás apóstoles también tuvieron que ¿qué? Porque ahora cuando les vinieron las mujeres, vinieron otros apóstoles, así ven, no les creyeron, están locas. Y hasta Juan, que llegó a ir al sepulcro y ver que estaba vacío, no fue sino hasta que regresó y lo vio, que creyó. Pero entonces, ¿y quiénes son esos que bienaventurados los que no vieron ni creyeron? ¿Usted cree en Jesús? ¿Usted ha visto a Jesús de carne? No. Nosotros somos de los que hemos creído. Todos aquellos que después de los apóstoles, que no fueron testigos de los milagros y la resurrección y todo eso de Jesús. Y es una aventuranza, hermanos, para nosotros, bienaventurados. Dichosos, felices, los que no vieron y creyeron. El punto número 2, ¿por qué nadie creía que iba a resultar? Ya vimos por todos lados que ellos no creían, nadie creía que iba a resultar. La pregunta ahora, la segunda es, ¿por qué? ¿Por qué nadie creía que iba a resultar? ¿Qué acaso Jesús no les dijo que iba a resultar? Sí, ¿por qué no creyeron? Bueno, ¿cuántos de ustedes han escuchado de personas sin pulso que se les hacen maniobras de resucitación? Sucede mucho en el hospital, o cuando de repente uno se queda atrapado en la nieve, o en un lago congelado, y hasta pasan varios minutos sin que haya pulso del corazón y todo eso, y les hacen actos de y todo eso, o así con las manos, y dicen así, le dicen la palabra, lo resucita, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre Jesús y esas personas? Bueno, acuérdense que en primer lugar, o sea, la palabra de Dios menciona que
alguien está muerto, ¿no? Cuando deja de palpitar el corazón, cuando deja de haber señales en cuanto a la mente, sino cuando el espíritu se va, acuérdense, así como cuando el espíritu ya se aparta del cuerpo está muerto. Pero, lo que quiero decir en cuanto al cuerpo, ¿cuál es la diferencia entre el cuerpo de Cristo y esos otros cuerpos? Esos otros cuerpos están enteritos, ¿sí me explico? O sea, hasta la persona parece que no está ahí dormida. Y lo resucitan, o sea, se dice así en el sentido del corazón. Pero está enterito, está bien, ¿sí me explico? O simplemente en el caso de las personas que Jesús resucitó, ¿se acuerdan que Él resucitó que una niña y que el hijo de una viuda? ¿Se acuerdan de todas las veces? Porque dirían, bueno, o sea, ¿cómo es que no creyeron los apóstoles? Si no nada más se le había dicho que iba a resucitar, sino ya había mostrado los milagros en que Él resucitaba a muertos. Otra vez, esos cuerpos estaban enteritos. Sí, la única diferencia fue de que se pararon y dijeron, aquí estoy. Bueno, no dijeron, aquí estoy, pero tengo hambre. Pero sí me explico. O sea, la única diferencia es de que estaban quietos y de repente ya no están quietos. Y sí, el único que decía, no, ya como que hiede, ¿se acuerdan que era, ¿quién era? Lázaro. Pero ya lo tenían adentro y todo eso, y así en puerta. No, que no abran la puerta porque hiede. Y él dijo, no, ábrala, y ya dijo, Lázaro ven fuera. Entonces, pero otra vez, o sea, esas personas mueren, por decirlo así, enteritas, el cuerpo enterito. Pero en el caso del Señor Jesucristo, no. Entonces, todos los demás tienen cuerpos completos, enteros, sin tortura alguna, y menos de soldados romanos. ¿Cómo torturan? ¿Ustedes cuántos han visto la pasión de Cristo? Ustedes, o sea, es nada más una idea de la tortura. ¿Usted cree que alguien puede sobrevivir eso? Si no puede ni sobrevivir eso, ¿cómo va entonces a resucitar en ese cuerpo que no puede sobrevivir? ¿Sí me explico? Entonces todos los demás tienen cuerpos completos, enteros, sin tortura alguna. Entonces, biológicamente, físicamente, científicamente, médicamente hablando, es imposible que un cuerpo tan torturado como lo fue el de Jesús no nada más no muera, sino que reviva. ¿Sí me explico? O sea, simplemente, ¿cómo va a resucitar un cuerpo que lo azotaron así, toda la sangre? Y siempre conté, no, vamos a ver unas citas para que se acuerden. Fíjense, Isaías 56. Dice aquí en profecía, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, dice aquí. Entonces dice los que me mesaban la barba, uno dice que si tiene barba, ¿qué es lo que hacen? Tiene rico. Imagínense el dolor. Mateo 26:67 dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Ahora, los puñetazos eran nada más para que, ¡ay! Así. No eran puñetazos de soldados romanos. Le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Acuérdense, era una sentencia de muerte. Ellos no les iba a importar que se muriera ahí. Mateo 27:28 al 30. Mateo 27:28 al 30. Y desnudándole, le echaban encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, y hincando la rodilla delante de él le escarnecían, diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y ¿qué dice? Y le golpeaban la cabeza. ¿Y qué era lo que tenía ya en la cabeza? La corona de espinas. Mira, con puñetazos, dar con palazos en la cabeza. Y ustedes saben los latigazos, ¿verdad? Entonces hay muchas citas que hablan de todo eso tan horrible. Y después de todo, la crucifixión, ¿no? Y la crucifixión nada más era colgarlo ahí con un mecate, o era perforable su cuerpo, sus manos y sus pies. Ahora, esa crucifixión, dicen los que saben que no le ponían un banquillo así como lo pintan. Por ejemplo, unos debajo de los pies le ponen un banquito, una cosita así como un. Dicen, no, ellos hacían los pies así. ¿Sí me explico? O sea, estaba así el pie y se lo ponían así y a clavarlo así. O sea,
todo así, y luego los brazos, como iban a ser colgados así, entonces dicen los que saben que no es aquí donde se pone el clavo, sino aquí. O sea, como que ya se considera mano, pero se pone aquí, porque aquí ya no hay huesos, ¿sí me explico? O sea, ponen aquí y se rasgaría aquí. Lo que quieren es que cuelgue bien, entonces lo ponen aquí, donde se unen los dos huesos. O sea, entonces, claro, sin quebrar ningún hueso. Entonces dicen los que saben que es aquí. En eso de lo que hacían para crucificar. Otra vez, y se acuerdan de cómo también lo pintaban en la película, que hasta les tiraron los brazos para que alcanzara donde tenían que poner el clavo y todo eso. Entonces, o sea, una cosa pero horrible. O sea, simplemente era imposible de sobrevivir, algo así. Y luego fíjense, entonces usted puede ver cómo al hacer eso con los huesos y todo eso, pues no se iban a quebrar, pero se iban a desconectar. Y fíjense lo que dice Juan 19, 31 al 35. Juan 19, 31 al 35. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, aquí es cuando ya falleció Jesús. Dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí, porque esa es una costumbre que hacían los soldados de pum, que quebrar las piernas, por si acaso estuviera vivo y que no se bajara y llorara. Entonces se le quedaban las piernas. Ya para que ya terminara de morir la persona, o sea que ya no hubiera absolutamente ni una esperanza de escapatoria. Versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron, ¿qué dice? Como le vieron ya muerto. O sea, no había ni una duda. Está muerto. Dice, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado. Dice, con una lanza. ¿Hasta dónde hubiera llegado ustedes creen? Hasta el corazón. Dice, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio. Pues ese es el testimonio de quién. ¿Cuál es el evangelio de quién? De Juan. Dice, y el que lo vio da testimonio. Su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. A los que iban a estar leyendo su evangelio. Ahora, el dato de que no quebraron las piernas no nada más cumplía una profecía de que se la cumplían, sino que Juan lo escribe aquí para que quede bien claro que Jesús estaba bien muerto. Entonces, tanto de la profecía, tanto lo de eso, que no le quebraron ningún hueso, y también, ¿qué otra cosa? También que lo atravesaron. Entonces, era profecía, pero era otra vez para que quedara bien claro, estaba bien muerto. Entonces, la lanza seguramente penetró hasta el corazón y salió sangre y agua, dando a entender que dicen que murió tanto de asfixia y de, o sea, muchas cosas. Y también de, ¿cómo se llama? Cuando alguien está deshidratado y que eso de que saca agua y sangre es por eso, o sea, ya era la última sangre. Acuérdense que todo ese tiempo de estar siendo todo torturado, pura sangre. Y luego ya todavía ahí, la última, ya saliendo directamente del corazón, y agua, que es lo que dice que es lo que pasa cuando la persona puede también con asfixia en su cuerpo, y también con una persona que le falta agua ya. Y dicen, porque entonces es curioso, pero médicamente dicen que también como que se empieza a tener como agua también en unas partes que no debe tener, o sea, en su cuerpo físico. Entonces, pero otra vez, ¿por qué dice Juan allá al final, en el versículo 35? ¿Por qué dice al final? Para que vosotros también creáis. ¿Para que creamos qué? Que estaba bien. ¿Sí me explico? O sea, ahorita que él está diciendo, para que creamos. O sea, él no se hizo el faquir. ¿Sí me explico? Él no pretendió estar muerto. Porque aquellas personas que el día de hoy no quieren creer, si no, se hizo el faquir, se hizo como que estaba muerto y ya bajó de la cruz y se fue, ¿verdad? Y todo eso. No. Queda bien claro que estaba muerto. Y se acuerdan, ¿verdad? Que los que estaban en camino de Maús dijeron, ¿cómo es posible que no sepas que es un extranjero? Porque todo el pueblo sabe, todos sabían que había muerto. Entonces, él no pretendió morir, él, vaya, que se murió. Digo, porque si él no realmente hubiera muerto, entonces no hubiera sido una resurrección. ¿Sí me explico? Entonces,
para que quede bien claro que fue una resurrección, tiene que quedar bien claro que fue una muerte. Y por eso se escogió lo peor de lo peor, para que delante de todo el mundo no hubiera duda de que Él murió, En Salmos 22, 14 y 15, Salmos 22, 14 y 15, otra vez, acuérdense que el Salmo 22 es el habla de Jesús, y empieza a decir, Dios mío, ¿por qué me has mandado? Y Él está citando esta. Pero yo no me voy a leer el versículo 14 y 15, Salmos 22, 14 y 15. He sido derramado como aguas y todos mis huesos, ¿qué dice? Se descoyuntaron. ¿Se acuerdan que lo que les estaba diciendo antes? Mi corazón, ¿qué dice? Fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Físicamente estaba pero peor. 15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua, ¿qué dice? Se pegó a mi paladar. Una persona que tiene sed, que está en toma, dice, y me has puesto en el polvo de la muerte. Entonces que quede bien claro que se murió. Todo otra vez. Entonces, ¿por qué los discípulos, toda la gente dudó que iba a resucitar? O sea, ¿cómo va a poder no nada más alguien sobrevivir esto? ¿Cómo va a poder resucitar en un cuerpo así? O sea, ese cuerpo no es resucitable, por decirlo así. Es médicamente imposible. Y hasta cuando Él se presentó vivo, mírenme. ¿Ustedes creen que hubiera sido posible alguien estar todavía con vida, o sea, un cuerpo abierto, sí, de lanza hasta adentro? No. Y aún así, estaba resucitado, ¿sí me explico? Pero ¿por qué entonces? ¿Pero por qué no se le quitaron a las marcas? Pues porque fácilmente hubiera alguien dicho, no, tú eres un gemelo. Tú no eres el que estaba ahí en la cruz, ¿sí me explico? ¿Dónde están las marcas? Entonces, que queda bien claro que era él mismo que era el que estaba en la cruz. Y que ahora tenía marcas que era imposible que él estuviera vivo. Entonces, qué cosa, ¿no? Fue un milagro, pero tremendo. Entonces, ya podemos comprender más, ¿verdad? Porque nadie creía que iba a resucitar. Porque ese cuerpo no era revivible. Era médicamente imposible. Y punto 3. ¿Por qué tiene que quedar, bueno, no punto 3 todavía, sino, ¿por qué tiene que quedar muy claro que Jesús derramó toda su sangre? Recuerden que ya la última, hasta la lanza, y salió ya la última sangre con agua. Fíjense lo que dice Levítico 17:11. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre está. La vida está en la sangre, hermanos. Dios la ha dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. ¿Se acuerdan los corderos que ellos sacrificaban y todo eso? Y tenían que derramar toda la sangre. Y luego después de esa sangre, por eso hacían la aspersión. Entonces dice, la vida está en la sangre. Yo las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Ahí al principio del versículo 14 dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Entonces, si la vida está en la sangre, Jesús al derramar su sangre significa que Él dio toda su ¿qué? Toda su vida. Jesús dio toda su vida para hacer expiación por nuestras almas, para pagar por nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Es por eso que cuando ustedes, por ejemplo, cuando ustedes dicen, yo soy una persona que dice, yo soy carne y sangre, ¿verdad? Él no podía decir carne y sangre, Él dijo carne y ¿qué? Carne y huesos. Ya no había sangre, la había derramado toda por nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que esté resucitado si no tenía sangre? ¿Sí me explico? Ya no tenía sangre en ese cuerpo. Y aún así, estaba vivo. Y lo podía palpar y todo, y podía hasta comer y todo. Isaías 53, 3 al 5, Isaías 53, 3 al 5. Esto es para que nos acordemos por qué pasó Jesús por todo eso. Isaías 53, 3 al 5, aquí la profecía. Se despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4, Isaías 53. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió
nuestros dolores, o sea, lo que nosotros merecíamos y todo eso. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, o sea, para que nosotros tuviéramos paz, fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya después el apóstol Pedro hace referencia a esta cita para decir del pecado en el cual nosotros somos limpiados, nosotros fuimos lavados. Entonces la razón por la que nadie creía que iba a resucitar era porque había quedado completamente desfigurado, es lo que dice aquí, ¿no? Isaías 53. Había quedado completamente desfigurado y totalmente sin sangre. Entonces un cuerpo así médicamente es imposible, no nada más que no muera, sino que es imposible médicamente que reviva. Y todo ese calvario lo pasó, ¿por quién? Por nosotros, por nosotros. Y el punto 3, que es el más cortito. ¿Por qué es bueno para nosotros los del siglo XXI? O sea, todos los que no le vimos y aún así creemos en Jesús. ¿Por qué es bueno para nosotros que ellos hayan dudado al principio de su resurrección? ¿Por qué es bueno para nosotros ver la evidencia muy clara que cuando había muerto Jesús nadie creía que iba a resucitar? ¿Por qué? Bueno, porque si hubieran creído, o sea, si siempre hubieran creído, el día de hoy las personas dirían, bueno, esto es lo que pasó, ellos vieron una ilusión. ¿Sí me explico? Así dicen los que saben de psicología y que todo eso, dicen, no, es que hay personas que ven cosas, ¿ya? Porque creen tanto. Yo vi a mi abuelita, ¿sí me explico? Sí. Es que tú deseas tanto que ves cosas. Ahora, ¿es cierto o no es cierto que las personas llegan a ver cosas que no están ahí? Sí, hasta mi mamá le sucede. ¿Por qué? En el caso de ella es porque tiene parece la enfermedad que ella tiene, mi mamá, que tiene unas medicinas, y las medicinas le hacen ver cosas. Haz de cuenta que es como soñar. La diferencia es que usted está soñando con los ojos abiertos. ¿Me explico? O sea, los dos mundos se interfieren. El mundo que está inventando su cerebro y lo que está pasando. Entonces ella ve niñas. De repente en vez de ver a mi papá solo ve 3 hombres. Y de repente ve cosas. Y hasta nos dice a nosotros. O a veces hace cosas como que, ay, es que estoy haciendo esto. No, es que no hay nada. Pero lo bueno es que ella sí reconoce, ¿verdad? Que padece eso. Y lo bueno es que tampoco son cosas feas, ¿verdad? Lo que ella llega a ver. Sino niñas jugando o bebitos. Entonces, pero ella misma reconoce porque ella llega a decir, ¿hay unos niños? Decimos, no. O sea, pensar, o sea, sí lo estoy viendo, pero no son verdaderos, no están ahí. Entonces lo que quiero decirles es eso, o sea, si los apóstoles siempre hubieran creído, y no sé si es que si va a resucitar y todo esto, ya lo vi, ¿sí me explico? Y todo y así. Entonces todos hubiéramos pensado, no, es que nosotros ya que sabemos de psicología y que todo ese tipo de cosas, es que fue una ilusión. Fue algo que es que lo querían tanto que hasta lo vieron. Pero no, conste que ese argumento no sirve. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron. Se les tuvo que convencer. Jesús tuvo que hacer muchas pruebas para convencerlos. Sí, soy yo, soy el que está en la cruz y estoy vivo. Y me pueden palpar y me pueden ver comer y todo eso. Entonces, bien importante, ¿verdad? Es por eso que para nosotros era bien importante. Qué bueno que se vio y está escrito que ellos dudaron, todo eso. Acá nos están bien convencidos. No es porque el anhelo de creer que vieron cosas. No, ellos vieron cosas a pesar de no creerlo. Y lo wow. Entonces, bien importante, hasta les mostró las marcas, las heridas en su costado, delante de ellos. Hechos, ya 2 citas y nos vamos. Hechos 1 al 3. Hechos 1 al 3. En el primer tratado o Teófilo había acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esto se refiere a Lucas. Lucas es el que escribió el Evangelio de Lucas y Hechos. Versículo 2. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3 es el que quiero que subrayen. Versículo 3. A quienes
también después de haber padecido, o sea, la cruz, se presentó vivo. ¿De qué manera? Con muchas pruebas indubitables. O sea, con muchas pruebas, para que no quedara nada de duda de que era Él y que había resucitado. Apareciéndoles, ¿cuántos días? Durante 40 días. 40 días. Y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, todavía le estaban también enseñando todavía después de resucitar y todo eso. Entonces, ahí podemos ver cómo pruebas, muchas pruebas indubitables. Y la última es 1 Corintios 15, 1 al 8. Y otra vez lo puse en contexto para que nos acordemos de acerca de que ese es el Evangelio. Esa es una buena nueva salvación. Lo que Cristo hizo por nosotros, todo lo que padeció y resucitó. 1 Corintios 15, 1 al 8. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 3. Hablando de las pruebas, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Aquí está el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, ¿cómo? Conforme a las Escrituras. Y luego versículo 5, y que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Es Pedro. Y después dice a los 12, versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Cuando dice a los 12, acuérdense que después habían escogido a quién, a ti y a mí. Y acuérdense, y entonces aquí podemos ver, no nada más se le apareció a mujeres, a los apóstoles. Aquí, ¿qué dice ahí? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. No está diciendo que solamente apareció a 500, sino que en una ocasión había hasta 500 ahí que él a la vez apareció. ¿Sí me explico? Entonces, pum, de repente apareció donde había 500 personas creyentes, de los cuales muchos viven aún. O sea, él cuando está escribiendo aquí a los Corintios esto, de los cuales muchos viven aún. O sea, ustedes vayan y pregúntenle. Ustedes vayan y pregúntenle. Dice, y otros ya duermen, o sea, ya fallecieron. Versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, o sea, nuevamente. Versículo 8. Y al último de todos, como un abortivo, o sea, fuera de tiempo, me apareció a mí. ¿Quién? El apóstol Pablo. Y conste que dice el último de todos. El último de todos, como un abortivo me apareció a mí. Entonces, hermanos, yo lo puse con el versículo 1 en adelante porque queremos que quede bien claro. Como dice ahí en el versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Entonces, este es el mensaje de hoy, de si usted antes ya no era creyente o no es discípulo de Cristo, ¿verdad? Y usted al día de hoy quiere ya entregar su vida, usted quiere entregar su vida a Cristo, usted quiere bajar las aguas del bautismo para decir, yo ya quiero que Cristo borre mis pecados, ¿verdad? Y salir, ¿verdad? Para vivir una vida nueva y tener el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces puede pasar al frente, ¿verdad? Mientras tenemos el himno de invitación. Pues si usted es una persona que ya lo ha hecho, pero se alejó y quiere regresar, arrepentido, también puede pasar. Gracias, Dios bendiga. Amén.